Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, os voy a hacer un vídeo sobre la próxima luna llena, eclipse total de luna. Estamos entre dos eclipses que las épocas entre eclipses siempre pueden generar cierta confusión. De alguna manera la información se remueve mucho. Y son momentos muy interesantes para precisamente resignificar, para reordenar, para recombinar la información. Entonces el próximo día 3 tenemos un eclipse total de luna en Virgo. La luna en Virgo, el sol en Piscis, con muchísima energía pisciana. Podríamos decir que desde Virgo nos llega información sobre toda esa acumulación de energía que hay en Piscis. El día del eclipse Marte ya está en Piscis. Marte es el último en salir de Acuario, de una cuadratura muy intensa con el regente moderno de Acuario, con Urano a final de Tauro. Entonces venimos de un mes de enero y un mes de febrero muy intensos. O sea, la energía al final de diciembre también, o sea, la energía capricorniana, toda esa acumulación de energía que hubo en Capricornio, después pasó toda a Acuario, haciendo todos los planetas personales, el Sol y la Luna, por supuesto, haciendo la cuadratura con Urano, habiendo un eclipse anular de Sol en cuadratura con Urano. Venimos de un par de meses muy intensos. Y ahora parece que vamos a tener un pequeño descanso. Digo pequeño descanso porque después en Aries se vuelve a disparar la intensidad. De hecho, viene el momento más intenso. Al mismo tiempo, pues ya sabéis, hemos tenido la entrada de Saturno en Aries, la conjunción exacta Saturno-Neptuno. Bueno, venimos de un principio de año interesante y muy acelerado, un poco difícil de gestionar a veces, pero ahora hay un momento en este eclipse lunar, hay un momento de introspección, porque además Mercurio se acaba de poner retrógrado en Piscis, hará toda su retrogradación por Piscis. Entonces es un momento de toda esa intensidad de irla asentando, de irla integrando. Pero con un Mercurio en Piscis, no con un Mercurio en Virgo, que sería el regente de este eclipse. Y con Marte en Piscis, con Venus en Piscis. O sea, hay una gran sensibilidad, Venus exaltada en Piscis, y esa retrogradación de Mercurio, podríamos decir que la información que tenemos que integrar, que tenemos que asentar, incorporar, no es una información racional, no es puramente mental, no es una información lógica, es intuitiva y está más hecho de pequeños matices, de percepciones, de intuición, de aceptación, de confianza, Con el nodo norte todavía en Piscis, el nodo sur en Virgo, el eclipse se da muy cerca del eje nodal, por lo tanto tenemos un eclipse total de luna en Virgo. ¿Qué información nos envía esta lunación en Virgo? Porque una luna llena, un eclipse de luna es una luna llena siempre nos aporta información desde Virgo. Entonces este vídeo lo he llamado Menos es más, porque Virgo tiene una tendencia al control racional y tiene una tendencia tanto en su alta vibración como en su baja vibración
porque se puede expresar de diferentes maneras, tiene la tendencia a siempre querer hacer más, siempre ir hacia puedo hacerlo mejor, busco un perfeccionamiento constante. Virgo es un signo muy laborioso y que busca cierta perfección en las formas, en los procesos. Y esto se eclipsa ahora mismo y nos envía una información. ¿Qué es bien un eclipse de luna? O sea, de repente, en plena luna llena, de noche, la luna desaparece. Y en ese proceso, al igual que en un eclipse de sol, nos quedamos a solas con nuestra luna durante un momento. Durante un tiempo nos quedamos a solas y revisamos nuestra zona lunar. Revisamos el cómo nos hemos estado llevando y cómo gestionamos precisamente esa necesidad de Virgo de siempre hacer más y de siempre mejorar y de buscar siempre un mayor perfeccionamiento. Entonces, con toda la energía que hay en Piscis y con ese Mercurio regente de Virgo retrogradando por Piscis, precisamente este eclipse nos invita a conectar con si realmente siempre tenemos que ir mejorando y perfeccionando. Si en parte no hay detrás de ese siempre querer perfeccionarnos, no hay una falta de confianza en la vida. No hay una falta de confianza en que las cosas ya están bien así, en que quizá no tenemos que ser una cosa que no somos, no tenemos que ir a una especie de perfección que todavía no somos. Y en parte se trata de aceptar, pero no aceptar desde la renuncia, sino aceptar desde el agradecimiento aquello que ya somos. El perfeccionismo, que cierto grado de exigencia, por supuesto, está bien en la vida, vivimos en un mundo material que exige esfuerzo y exige mucho este mundo, pero el perfeccionismo es al mismo tiempo una gran trampa. Porque cuando somos excesivamente perfeccionistas vivimos en un constante estado de frustración, porque siempre seremos felices cuando lleguemos a un lugar en el que no estamos, otro lugar. Siempre se aspira a algo que no es, se aspira a cuando tenga aquello seré feliz, cuando consiga gestionar esta situación todo irá bien. Y Piscis nos está invitando a poner la atención ahí y a decir a veces no se trata siempre de trabajar más, a veces no se trata siempre de esforzarnos más, a veces se trata también de aceptar lo que hay y agradecer lo que hay. Que menos es más, a veces. Porque si no, siempre estamos con la mirada puesta en un futuro que todavía no es y en algo que puede llegar a ser, pero todavía no es. Entonces, toda esta energía de Piscis y ese Mercurio retrógrado hace un proceso interior de aceptación. Y esto implica los dos regentes de Piscis, Neptuno y Júpiter. Este eclipse hace sextil y trígono con Júpiter en Cáncer. Entonces, ahí también hay una invitación al autocuidado de ese Júpiter en Cáncer. Por un lado, el agradecer los nuestros, el agradecer nuestra pertenencia,
puede ser al grupo familiar, puede ser a un grupo de amistades. O sea, el agradecer esos vínculos de cuidado mutuo, de nutrición, que nos dan un sentido de pertenencia y nos dan un sentido de protección. Esto en el sentido grupal, pero en el sentido individual tiene mucho que ver también con el autocuidado, con el cómo me trato, el cómo me hablo, qué ritmo de vida me impongo. Me estoy perdiendo de vista a mí mismo en todo este proceso, que a veces Virgo aprieta mucho ahí, o me tomo mis momentos de descanso, me tomo mis momentos de desconexión. Porque si os fijáis, muchas veces nos damos cuenta de que hay personas que se esfuerzan muchísimo y que por ejemplo, trabajan muchísimo y siempre quieren mejorar y las cosas no les acaban de salir. Y hay otras personas que parece que no se esfuerzan tanto y las cosas sí les van saliendo. ¿A qué se debe esto? Pues que unas desconfían y por eso se esfuerzan tanto y otras confían y por eso fluyen más. Y eso es un poco el tema de este eclipse. Yo no digo que no os esforcéis o que no nos esforcemos, o sea, por supuesto vivimos en este mundo y es un mundo de Saturno, no lo olvidemos, pero esforzarnos a cuesta de nuestra propia salud o esforzarnos a costa de nuestro bienestar, y también desde dónde me esfuerzo. Me esfuerzo porque no acabo de confiar. Eso no suele dar buenos resultados. Entonces, es un eclipse que nos invita a confiar en los procesos, en que no tenemos que ser algo que no somos ya. O sea, no tenemos que posponernos. Tenemos que vivirnos desde el presente, desde el agradecimiento y desde la aceptación. Y ahí entra, en el tema de la aceptación, entra ese Neptuno, ese otro regente de Piscis, que está con Saturno en estos primeros grados de Aries, donde estamos, de alguna manera, redefiniendo nuestros límites, nuestro yo. Y ese Saturno-Neptuno también, esa redefinición de nuestros límites, pasa mucho por la aceptación de nuestros límites también. Cuando no aceptamos nuestros límites nos estamos haciendo daño. Y ahí entra un tercer aspecto que sería Lilith desde Sagitario, y Júpiter, ese Júpiter en Cáncer, enfocado en el autocuidado, es el regente de Sagitario. O sea, esto está ligado a tres bandas de alguna manera. Lilith en Sagitario hace cuadratura exacta al eje nodal. Entonces, ¿de qué nos está hablando esa Lilith en Sagitario? Que pueden salir a la superficie creencias, falsas creencias que hemos incorporado. Y las falsas creencias no solo son aquellas creencias limitantes de es que no voy a ser capaz, es que no soy suficiente. Esas son creencias limitantes, sin duda. Pero este eclipse nos está poniendo la atención sobre otra creencia limitante, la creencia de yo tengo que poder con todo. O sea, yo puedo con todo. Y ahí Saturno y Neptuno nos están recordando de que eso es una creencia limitante también. O sea, cuando pensamos que tenemos que poder siempre más y poder con todo, muchas veces estamos dejando de ver aquello que sí estamos pudiendo, ¿no? Sí que, aquello que sí estamos consiguiendo. Entonces aceptemos, o sea, pongamos un cierto freno ahí también a las fantasías de aquello que yo debería de poder.
um, y seamos agradecidos en el sentido de hasta dónde puedo, sin perder de vista que en ese proceso me tengo que estar cuidando también. Esa Lilith, esa creencia limitante de ser superhombres, supermujeres, de tener que poder con todo, por otro lado, la creencia de Virgo de necesito siempre irme perfeccionando. Y por el otro lado, Júpiter en Cáncer, que nos recuerda que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y a las personas que nos rodean en este proceso, de alguna manera, es un proceso de aceptación pisciano de los límites, pero de aceptación a través de lo intuitivo, a través de lo sensible. Y una aceptación desde el agradecimiento, desde lo compasivo con nosotros mismos, lo compasivo con los demás. Después también, como me dedico a las consultas, es un tema que me voy encontrando bastante últimamente, supongo que precisamente por la intensidad de las energías últimamente, pero que también tiene que ver con ese Saturno-Neptuno en el primer grado de Aries y con toda esa energía pisciana. A veces me encuentro con personas que vienen a consulta, y todos los terapeutas se pueden encontrar con esa situación, con personas que quieren que el terapeuta o en el día a día nos encontramos con personas que piden que les salves, que piden que les saques de su situación y les arregles la situación. Y esto no se puede, o sea, nadie puede salvar a nadie. Podemos escucharnos, podemos acompañarnos para hacer proceso, para entender, pero no hay salvaciones. Nadie nos va a venir a salvar, ni a mí tampoco. O sea, nadie va a salvar a nadie. Y Saturno-Neptuno también lleva la atención al tema de todos nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, y para hacernos cargo de nosotros mismos tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde puedo llegar, o sea, cuáles son mis límites, y si puedo pedir ayuda para estos procesos, puedo acompañarme de las personas que me rodean o ayudas puntuales, pero no para que me salven, sino para que me acompañen en ese proceso de hacerme cargo de mí mismo. Y para hacerme cargo de mí mismo tengo que ser consciente de mis propias limitaciones. Y diréis, ostras, ser consciente de las propias limitaciones es una creencia limitante. Es igual o más limitante no respetar nuestras limitaciones y después, como no podemos con la vida, desear que vengan los extraterrestres, que vengan un terapeuta, que venga un familiar a salvarnos, a sacarnos de esta situación y a llevarnos a un paraíso prometido. Esa fantasía es una creencia muy limitante. Entonces, Saturno nos pide realidad y nos pide límite en ese proceso, y que nos enfoquemos en nosotros, desde el agradecimiento, desde lo pisciano, desde lo sensible. No es solo ver aquello que no soy capaz de hacer, por supuesto, también es enfocarnos en aquello que sí soy capaz de hacer, pero no exigirme más, desde Virgo, no exigirme más de lo que puedo. Y bueno, pues eso, es un vídeo, esta reflexión de este eclipse va un poco en este sentido, o sea, a veces menos es más. Yo también, en lo personal, he tenido muchísimo trabajo, precisamente por toda esta intensidad astrológica,
Y también he sentido un poco la necesidad de quitarme un punto de exigencia, porque si no, uno se quema. Entonces, quitar un punto de exigencia y agradecer lo que hay. Agradecer lo que hay, agradecer lo que somos, agradecer lo que sí vamos consiguiendo y no estar exclusivamente enfocados en la productividad, en lo laborioso, enfocarnos también en lo familiar, en lo sensible, en nuestras emociones, en lo creativo de Piscis. Muy buen momento para los procesos creativos, artísticos. Y si bien Piscis por un lado nos puede meter, y por eso no he cambiado la luz, porque entra una luz extraña, pero es un poco esa luz pisciana. Si bien Piscis nos puede meter a veces en estados de confusión o en estados de un poco de borrosidad o un poco de... Al mismo tiempo es un estado que nos permite conectar con cosas mucho más sutiles, nos permite conectar con esa luz, por ejemplo, nos permite conectar con aquello que también es real, pero es real desde lo neptuniano, es real desde lo pisciano, pero en ese diálogo entre Neptuno y Saturno no sabemos bien cuál es más real. ¿Qué es más real? ¿Lo saturnino? Este mundo 3D en el que vivimos, las cuentas que tenemos que pagar son muy reales, pero lo neptuniano, lo pisciano, también es real y no hay que descartarlo, no hay que olvidarlo y hay que darse espacios para conectar con esas energías, mucho más de descanso, pero también de creatividad, de sensibilidad, de compasión. Bueno, es un poco lo que os quería explicar. Menos es más. Hasta el próximo vídeo.